Jurado. Buenos días, Michelle. Bien, el tema de hoy, el módulo con el que aperturamos se llama preferencias arancelarias. Es un tema que es relevante debido a que constantemente en las sesiones que he venido, en los módulos, perdón, que he venido desarrollando ya con ustedes, he manifestado que el comercio tiene dos dimensiones. Entonces, ahora vamos a ver la segunda parte o la otra opción, mejor, dentro del proceso del comercio, ¿sí? Primero voy a entrar al registro de la asistencia para comprobar que todos estén en ella y pasar la asistencia correctamente, ¿sí? Para asegurar primero la asistencia. Luego daré inicio a la sesión, pero también debo preguntarte si puedes oír bien el audio para no tener ningún inconveniente, ¿sí? Si oyes bien el audio, me dices para poder entonces saber que está bien funcionando el audio. Luego pondré diapositiva y también te voy a preguntar si se puede ver la diapositiva correctamente. Si se escucha, muy buenos días. Mabel Jurado es tu nombre, ¿no? Voy a mirar en el registro si se encuentra correctamente los datos para no tener ningún inconveniente, ¿sí? Bueno, ya Michelle y Jeremy ya los conozco, entonces no habría ningún inconveniente. Voy a entrar primero al registro para ver vuestros nombres. Bien, ya que Mabel es nueva, ¿no? Mi nombre es Daniel Trevejo, soy el docente encargado de las sesiones de comercio, de aduanas, logística, distribución, cadena de suministro y otras más vinculadas al tema de comercio, ¿no? En esta sesión cabe recordar que voy a trabajar directamente con una página del Estado peruano, que es muy importante que la pueden siempre consultar. El motivo de la manifestación que le digo de la consulta es porque los acuerdos y tratados internacionales sobre todo cambian. El año anterior que enseñé no es lo mismo que ese año, pues en los estados o los países en conjunto lo que es decir, van cambiando disposiciones como las famosas desgravaciones. Adicionalmente, también si hubiere algo que no está de acuerdo dentro del proceso, formulan adendas, o sea, una extensión más a algo que no se ha podido comprender o aplicar en el proceso de ambos países. Bien, entonces voy a entrar a la asistencia el día de hoy. El día de hoy es 24. Bien, recordemos que en estas sesiones tenemos solamente 6 sesiones, ¿ya? Empezamos el día de hoy 24 y acabamos el día 5, ¿ya? Del mes que viene. Bien, entonces ya está acá Michelle y está Jeremy, ¿no? Ah, ya, ya. Bien, Mabel, entonces ya tengo estrellita, Mabel, tengo registrado tu asistencia. Bien, entonces vamos a dar inicio a la sesión, ¿sí? Como le decía, nosotros necesitamos consultar siempre para este caso. Ah, Romina, muy buenos días. Bien, voy a registrar tu asistencia, Romina. Bien, antes que empiece la sesión, recién acabamos de empezar, Romina, la sesión, el módulo con el que iniciamos se llama preferencias arancelarias. Permítame un segundo, volver a entrar al sistema para registrar la asistencia. Listo, Romina, ya está la asistencia. Bien, entonces, como le decía, el día de hoy vamos a iniciar con el tema de preferencias arancelarias. Voy a entrar al sistema para ver qué material está publicado. Ya, de acuerdo. Bien, entonces vamos a poner la diapositiva de la sesión de clases para dar inicio al tema.
Bien, nuestro tema es preferencias arancelarias. Recordemos algo importante. Eh, el inicio de este tema, de esta sesión, abarcamos 6 sesiones, por lo cual es algo casi un extracto, pero solamente puntualmente voy a tratar en 2 temas de preferencia para poder conocerlo bien, ¿ya? Primero vamos a conocer los temas de los mecanismos que emplean los estados, como los estados o países, y lo que internamente, subsecuentemente, se crea dentro del país también. Y adicionalmente vamos a mencionar los acuerdos y vamos a centrarnos en la manera como los acuerdos logran eh, funcionar el mecanismo cuando optamos por ellos, ¿ya? Son 2 maneras. Entonces, las 2 maneras considero que son las más importantes. Bien, vamos a dar inicio entonces a la sesión. Dice, en esta sesión me voy a referir al marco de negociación que ha suscrito el Perú. No me voy a suscribir, no voy a mencionar los que están en negociación y los que todavía no entran en vigencia. Solamente voy a mencionar directamente los que están vigentes, los acuerdos vigentes. No voy a hablar de los acuerdos que posiblemente se dan. ¿Por qué? Porque en ese marco de negociaciones no tengo la competencia ni el alcance, porque en ese aspecto, en materia, no soy parte directamente del Ministerio del MINCETUR como para decirle qué es lo que se está hablando, acordando, negociaciones. Eso le pertenece al MINCETUR. Entonces, el marco de negociación puede variar. Entonces, no puedo adelantar algo que no conozco y algo que no sé que sí se va a dar con certeza. Informaciones nos suscriben a nosotros, nos dan los cuadernillos de negociaciones y todo, para el cual piden opinión de consultas, pero no adelanto tema de ese porque esa es negociación de materia del Estado peruano, ¿ya? Solamente cuando entre en vigencia puedo dar entonces alcances de lo que se va a cumplir y lo que no se va a poder cumplir en el proceso. Vamos a conocer el tipo de acuerdo suscrito. Es importante conocer el nombre, el nombre. Muchas veces en las televisiones vemos simplemente la palabra tratado, ¿ya? Hemos suscrito el tratado con tal país. Todo es tratado para las noticias. Número 2, en el aspecto de la negociación de un vendedor y un comprador, también es importante entender las diferencias. Y tercer punto, política, también meterme un poquito porque muchas veces han cometido errores garrafales, como hasta ahora se sigue oyendo en eso de las promesas que hacen, donde los acuerdos son de índole del derecho internacional. ¿De acuerdo? Entonces no es una materia, no es una materia política populista, tampoco es una materia sencilla, es una materia que enmarca derechos y obligaciones del Estado peruano. Entonces, por tanto, una persona natural no puede tomar tan a la ligera como una jurídica opiniones que no se van a dar en cuenta. Por ejemplo, una palabra que siempre voy a mencionar es que algunos candidatos habían prometido de hace tiempo como hasta ahora que los tratados se pueden dejar sin efecto, ¿no? Patear el tablero, como dicen ellos en su modo particular. Pero esto es una gran mentira y una falacia. Y también vamos a abarcar el tema del transporte. ¿Por qué el transporte? Porque el transporte, queramos o no, es el eje principal en el que permite el intercambio de bienes y servicios. Y entonces, lo que vamos a hacer en este punto específicamente es aplicar y entender que es un elemento importante en el marco de los tratados suscritos o acuerdos del Perú, porque es un elemento que vamos a tener que recordar su importancia aquí. Específicamente aquí es muy importante. Entonces vamos a empezar, como Mabel es nueva en el tema, vamos a empezar diciendo que el comercio se suscribe, ya Romina, Michelle y Jeremy deben recordarlo siempre. Cuando nosotros tenemos a un posible cliente, ya sea particular o para la agencia aduana, más que todo para estos dos, ¿ya? Porque la gente carga y el transportista, eso no les, como que no tiene sentido el tema que vamos a hacer. O sea, no es tan relevante. ¿Por qué? Porque cuando una persona se presenta contigo diciéndote, por ejemplo, ya, Mabel, voy a traer, he decidido importar de China y vamos a ver, ayúdame en la negociación, aunque no hay una empleada la palabra negociación, ayúdame a desaduanarlo, a traerlo. Entonces nos vamos a detener aquí porque el primer
aspecto que debemos conservar nosotros es el de la escucha. Siempre un principio en Oriente y en otros países que han desarrollado mucho el avance de sus negociaciones siempre ha sido la escucha, el SEMA. Entonces, primero debemos escuchar al cliente. ¿Por qué? Porque con ello vamos a saber qué tipo de comercio va a efectuar. Si va a efectuar el comercio exterior o el comercio internacional. Entonces, dada la información que nos dé verbalmente, necesitamos adicionalmente que nos presente sustento de sus ideas. Quiere decir, ¿tienes alguna cotización? ¿Tienes el producto, la imagen? ¿Ya pagaste? ¿Ya has traído anteriormente algo? Son 4 elementos importantes que debes preguntarle. Lo mejor e ideal, en el caso de ser particular de esta propuesta, es pedir información adicional para luego hacer el encuentro de la cita de negocios. En cambio, en el tema de la agencia de aduana, el señor no busca decir que va a hacer, sino viene trayendo lo que ha hecho. Entonces es diferente. En la agencia de aduana tú no puedes cambiar ya la decisión. Más bien tienes que arreglar la situación y el problema que él ha generado, porque muchas veces estas personas traen problemas y pretenden algunos que les solucionemos con la palabra de la proactividad. Entonces, hay cosas que se pueden arreglar y hay cosas que no. Por ejemplo, concretamente, ¿dónde empieza el problema del marco de una negociación de una importación y exportación? En la compra-venta. Si en la compra-venta la persona, cliente, el dueño, importador o exportador haya hecho algo errado, en la parte de la agencia no se va a poder resolver del todo. En cambio, cuando uno es particular en el proceso con la persona, cliente, importador o exportador, sí, pero esto se puede arreglar si nos permite entrar desde el inicio de su marco de negociación. Solamente ahí podemos saber cuál es el desenlace final. En cambio, en una agencia cuando viene, muchas de las cosas que él no ha hecho hay que hacerlas por un mismo precio. Sin embargo, en el proceso individual, los precios varían en las etapas. En la etapa de la compra, en la etapa del tránsito y en la etapa del desaduanamiento, de desaduanar la mercancía. Son 3 etapas. Bien, entonces, tengamos en cuenta que aquí no vamos a hacer comercio exterior. Aquí vamos a hacer el comercio internacional. Bien, yo le pregunto a los antiguos participantes como Jeremy, Michelle y Romina, ¿cuál es la diferencia del comercio internacional del comercio exterior? Vamos, quiero su participación porque ustedes ya son muy antiguos conmigo. ¿Sí? En cambio, todavía su compañera Mabel Estrellita, no voy a preguntarle sino en el proceso, ya que vamos a ir avanzando. Acuérdense que tu participación es importante en el proceso de que cuando tengo que revisar tu evaluación, porque hay una evaluación, entonces considero las intervenciones, las veces, porque a veces en las evaluaciones omitimos algunas cosas ya dichas y como has podido participar, entonces la reconsidero por un tema académico de que sí te acuerdas, pero en el momento de la evaluación, como todas las personas pasan, se olvidan de detalles, ¿ya? Bien, Michelle, Romina y Jeremy, ¿cuál es la diferencia del comercio internacional del comercio exterior? ¿Recuerdan cuál es la diferencia? Muy bien. De bienes y servicios, Jeremy. Correcto, muy bien. ¿Qué más? Ya, esa es la primera. Eso es lo común, lo que tengamos. Ya, ya. Ambos, Michelle, hacen transacciones comerciales en todas las modalidades de la compra-venta. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Falta más datos. ¿Qué más?
Falta más datos. Acuérdate que cuando viene una persona, la idea siempre son dos. Son dos. Vamos. Ya, muy bien, Mabel. ¿De acuerdo? Siempre se producen, Mabel, en ambos casos, problemas. Siempre. Vamos a decirlo. Miren, jóvenes. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo prefieren ustedes que lo exponga la diferencia? ¿Verbalmente o busco una diapositiva inicial que nosotros ya habíamos tratado? ¿Qué les parece? Les doy opciones. ¿Lo hablo o lo muestro en una diapositiva? Denme opciones. ¿Opiniones? ¿Cómo desean? Bien, Mabel me dice diapositiva. ¿Qué opinas, Jeremy, Michelle y Romina? Bien, entonces, ya, entonces voy a desconectar la compartir pantalla, voy a buscar una diapositiva anterior. Y entonces ya, déjenme buscar entonces la diapositiva, ¿sí? Para explicarle. Yo ya he hecho este tema con ustedes, entonces voy a buscar la diapositiva. Permítanme un segundo, entrar en mi sistema para encontrarlo. Bien, voy a buscar entonces las diapositivas anteriores, a las del inicio voy a buscar. Con las del inicio lo voy a explicar mejor. Déjenme ver acá si tengo. Voy a buscar diapositiva por diapositiva para ver si lo tengo acá a la mano y les voy explicando. El comercio es el intercambio de bienes y servicios. Eso está claro. Nosotros intercambiamos bienes. Y generalmente en el comercio lo que vemos son bienes tangibles. Generalmente lo que vemos bienes tangibles. Entonces necesitamos nosotros entender que la materia que se está negociando aquí, en este aspecto, es un producto. Este producto lo vamos a denominar mercancía. Entonces, cuando hablamos de mercancías, hablamos del intercambio de bienes cuya finalidad es identificarla bajo la nomenclatura. Dentro del proceso del vendedor y comprador decimos mercadería y producto, pero cuando realizamos la importación y exportación la denominamos mercancía. Entonces va a connotar que el producto que hemos comprado al entrar en el país es una mercancía. Y lo que está por salir del país también es una mercancía. Todo lo que hace tránsito internacional es una mercancía. ¿Cuál es el elemento principal? Que pueda salir de las fronteras del país. Ese es el elemento esencial. Sin ello, entonces, no podría darse lo que estamos haciendo. Y el comercio es la actividad que realizan todos en general. Todos realizamos actividad de comercio. Todos, todos. Todos hacemos actividad de comercio. Las personas y las empresas. Déjenme ver dónde está la diapositiva para explicarle bien, ¿ya? Análisis de la realidad, creo que empecé con ustedes. Déjenme ver si lo tengo acá. Es una diapositiva inicial, que siempre las pongo para recordar nuestras diferencias.
El inicio de acá. ¿Dónde estás? A ver. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos por la vida buscando específicamente qué aprender en el negocio, no vamos a dar cuenta que hay personas que siempre buscan en su formación y nos presentan las instituciones de dos maneras, ¿no? Los negocios internacionales y nos presentan adicionalmente otros, los denominados auxiliar de despacho. Las dos partes aparentemente parecerían iguales, pero connota mucho en esta situación que cuando nosotros hacemos ese tipo de labores, en algunos casos nos involucramos más con el proceso de los denominados intercambio de bienes y servicios. A ver, déjenme encontrar la diapositiva del comercio porque es la que más podría explicarles mejor el proceso. ¿Dónde estás? Operatoria. Caramba, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, caramba. Deme un segundito, entonces voy a poner la diapositiva mientras tanto y voy a ir a encontrar mi sistema mejor para buscar. Entonces, acá dense cuenta que en este tema que estamos presentando, me estoy refiriendo específicamente a los tratados y acuerdos. Entonces, la diferencia siempre va a radicar en que en el comercio internacional, la base del comercio internacional es las negociaciones que realizamos nosotros con los países, con lo que ha suscrito el país. Pero voy a tratar de convertir entonces una diapositiva que tengo a la mano, porque no encuentro el material que tengo que mostrarle a la mano. Pensé que lo tenía en este sistema. Déjame encontrarlo. ¿Dónde estás? Acá, este acá. Este acá. Y es por eso que nosotros cuando tratamos el tema del comercio, ya lo encontré la diapositiva ahora sí, denme un segundito, para exponerle la diapositiva sobre el tema del comercio. Ya está, la encontré. En un segundo voy a convertirlo y lo voy a enviar a mi sistema.
Ya está. Ya, dame un segundito nomás para poder entonces exponerle el tema, ¿sí? Caramba, ¿dónde estás? A ver, deme un segundo para poder explicarles, a ver. Ya está. Entonces acá. Deme un segundito que le voy a pasar a mi sistema interno, porque estoy en dos máquinas distintas. Entonces, en una máquina general de mi trabajo lo tengo, y en esta máquina que trabajo con usted de la exposición no está el archivo, ¿ya? Deme un segundo y lo voy a traspasar. Mi archivo lo voy a enviar por transferencia. Ya está, ahora sí. Subir, elegir. Ya está. Listo, ahora sí le transmito el archivo, ya para que lo puedan ver. Ahora sí lo tengo el archivo. Disculpen la demora, pero esto fue algo imprevisto. Ya. Me dicen si pueden visualizar la diapositiva, ¿ya? Ya, ahora sí. Me dicen si pueden visualizarla. Ya he puesto la diapositiva. Ah, Yanira Otoya. Muy buenos días, Yanira. Voy a registrar tu asistencia. Sí, estaba buscando una diapositiva para explicar a ustedes dos, que son nuevos, en el proceso la diferencia del comercio. Me dicen si pueden oír bien el audio todavía y se ve la diapositiva. Bien, Michelle. Gracias. Ya, voy a registrar primero la asistencia de su última compañera para terminar el proceso. Ya, cuando estemos terminando. Carambas. Otra vez. Ya, denme un segundito porque de nuevo se me sale el sistema. Ya. La diapositiva te pregunta qué es el comercio. Nosotros tenemos muy claro qué es el comercio. El comercio es el intercambio de bienes y servicios. Permítame. Vamos a ver. Es el intercambio de bienes y servicios. Pero mire la diapositiva en mención. La diapositiva te va a mostrar que nosotros tenemos, en general, tres maneras de ver el mundo. Tres maneras, tres formas. Tres formas. Y las tres formas son que existe un país que vende, que existe un país que compra, y existe un ámbito
un ámbito que es el intermedio de ambos. Y yo le digo el del tránsito. Y en el tránsito no necesariamente está el transporte. Pueden estar los países que también hacen, nos ayudan a hacer este tránsito entre uno y otro. Es como decir, si yo le quiero vender a Estados Unidos, las naves, como las aeronaves, surcan países para llegar hasta el país donde específicamente tiene que llegar la mercancía, parte de la negociación. Y es entonces que en el tránsito internacional se mezclan los países y el medio del tránsito del medio de transporte, que es el medio marítimo y el medio aéreo. A ver, déjenme ver esta asistencia. Y entonces pueden ver ahí en forma de columna, por ejemplo, digo, país de salida es igual a decir país de exportación y país de la venta. País de ingreso es igual a decir país de la importación y país de la compra. En el medio de los dos hemisferios he colocado la palabra origen porque el origen solo se va a referir a que el producto, mercadería o mercancía te pertenece. Si no, no, pues. Por eso yo no digo país de origen. Algunos el origen lo tomen como la salida, pero yo tengo entendido, por el término de lenguaje de la RAE, de que el origen está basado en el nacimiento, en la pertenencia. Entonces, algo que sale de un país no necesariamente connota la pertenencia del bien. Por eso que yo no suelo colocar en las medias positivas el tema de país de origen, por el contexto de que el origen pertenece a demostrar que es tuyo. Por ejemplo, si tú exportas el plátano, claro, por eso digo país de salida, todo puede salir, ¿no? De un país, todo, todo. Ese es un término muy general. Cuando digo país de exportación es porque estás llevando algo que tú conoces a otro lugar que no conocen o lo conocen, pero cuyo nombre no es el mismo. Por ejemplo, en el país decimos banano, plátano, inguiri, ¿no? Manzanito, pero los cuatro términos, solamente uno es el lenguaje correcto, solo uno. Y es por eso que cuando hablamos país de exportación, hablamos de la actividad de las cosas que salen del país e ingresan a otro país. En cambio, el país de la venta supone el intercambio que existe entre un vendedor y un comprador. Por eso que el origen lo baso en la pertenencia. Por ejemplo, es originario decir que el banano es de Ecuador. Es originario decir, por ejemplo, que el maíz le pertenece primero a México, luego a Perú, por elementos distintos. ¿Tenemos cosas originarias? Sí, hemos tenido un problema con el pisco. Y lo hemos vivido en una lucha contra el país hermano que dice que era de él. Entonces, el origen reclama siempre que las cosas te pertenezcan. No podemos llamar a algo nuestro porque el país Perú ha sido colonizado por los españoles antes y los españoles por los árabes. Y todos han sido colonizados en nuestro mundo. Por tanto, ha habido cosas que han migrado con esas personas y lo han convertido y se han adaptado, se han modificado. Y entonces, con nota decir que tiene que haber sido algo autóctono, originario, oriundo, para denominarlo país del origen a un producto, una mercancía que sale de él. Bien, entonces Yanira del Rosario, ya registró tu asistencia, entonces estamos todos completos, ¿sí? Ya está. Bien. Ahora veamos la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son los factores del comercio? Lo que le decía, intercambiamos bienes y servicios. Los bienes que intercambiamos pueden ser bienes de capital y bienes de consumo. Del capital sería una máquina que traes para fabricar pantalones. Entonces, ahí está el bien de consumo y ahí está el bien de capital. Y en ese elemento de los bienes de capital producimos productos. Ahora, el comercio se basa en esos dos aspectos, servicios y bienes. Y la diferencia circunstancial está en que cuando es interno, lo llamamos mercadería. ¿Por qué? Porque tú lo conoces con un nombre o jerga o dicho al elemento del país, ¿no? Esto lo vemos diariamente, por eso es que en el comercio no hay sinónimos. El ámbito cambia.
la situación. Por ejemplo, podríamos decir, ¿bolígrafo es igual a lapicero en el sinónimo? Sí, bolígrafo es igual a lapicero. La diferencia en que la palabra lapicero está en el contexto del ámbito local, como tú lo conoces, como lo dicen los maestros, como lo dicen todo el mundo, o en general en un país. Pero si quieres vender tú lapiceros, no es el término o la palabra apropiada para negociarla. El término mundial sería mercancía. Entonces te das cuenta que no hay sinónimos, sino que el elemento connota identificarlo en el ámbito. Lapicero en el ámbito local, bolígrafo en el ámbito internacional. ¿Son los mismos? Sí, podrían ser, pero depende, pues porque hay de madera, de plástico, porcelana, de oro, de plata, latón. Entonces, eso hace la diferencia de la denominada mercancía, porque la mercancía es un nombre técnico y la mercadería o producto es un nombre comercial. ¿Sí? ¿Claro hasta este punto, por favor? Me dicen si está claro en este punto. ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Todo claro, Jeremy, Mabel, Michelle, Romina y Yanira? ¿Todo claro? ¿Esta explicación de introducción está claro? ¿Se entiende? Si hay alguna duda, me dicen no entendí, vuelvo a explicar, esa es la metodología. ¿Sí, Mabel? Bien. Yanira, ¿ha entendido? Sí. Bien, ya los antiguos ya creo que lo conocen bien el término, ¿no? Ahora, vamos a lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia del comercio exterior y el comercio internacional? ¿Por qué hoy aquí no vamos a hacer comercio exterior? Porque hablamos de un tema distinto. Miren la diapositiva. El comercio exterior se basa en el cobro de los tributos. Los tributos que tú conoces bajo un nombre de pertenencia al tributo son los impuestos, pero los tributos con nota, hemos hecho la clase anterior que era tributación, con el anterior grupo, hemos dicho los tributos son los impuestos, las tasas y las contribuciones. Aduaneramente, solamente los impuestos y las tasas. El comercio exterior es interno. Cuando traes algo de otro país al Perú, ¿qué te aplican? La base imponible. ¿Y de dónde nace la base imponible? De la arancel. ¿Y qué tiene la arancel? La clasificación de una mercancía. ¿Qué supone eso? Que la mercancía es un código que se identifica en el arancel peruano con 10 dígitos y como consecuencia le corresponde un ad valorem. ¿Qué es un ad valorem? El ad valorem es el primer pago que realizamos al ingresar nuestra mercancía. ¿Cuáles son los valores o niveles del ad valorem? Pues el 0%, el 6%, el 11% y el 4%. Ese es el comercio exterior. Acá tengo imágenes para que no te vas a confundir. Y el comercio internacional es este módulo. En este módulo vamos a hablar de la desgravación. No vamos a hablar de tributos. Grábate esta palabra porque viene en el examen. Los tributos no son iguales que la desgravación. La desgravación busca disminuir y hacer una diferencia en que si te pagaba 0, de repente yo ofrezco algo menos que el 0. Si tú pagas 6, yo ofrezco algo menos que el 6. Si tú ofreces 11%, yo ofrezco algo menos que el 11%. Eso se llama desgravar. Ahora, el comercio internacional se rige estrictamente por los acuerdos o tratados internacionales suscritos por los países. En el comercio exterior tú puedes comprarle a quien quieras, ya sea persona o empresa, pero en el comercio internacional los negociadores de esto han sido los países, no los partidos políticos ni los presidentes que dicen que firmaron los acuerdos, perdón. El Estado firmó un acuerdo. El Estado firmó con China, con la República Popular de China. El Estado firmó con Estados Unidos. El Estado peruano firmó el acuerdo con Costa Rica, firmó con México, etcétera. El Estado. Esa es la diferencia del comercio exterior. ¿Qué vas a estudiar acá? Los acuerdos y tratados. Aquí no vamos a ver el porcentaje de la base imponible, del 11%, el 6%. No, no vamos a ver eso. Lo que vamos a ver es la desgravación. Quiere decir, si el comercio peruano, cuando ingresa una mercancía para ser que ha sido importada y ser pagada en el país, paga 0, 6, 11 o 4%, en los tratados y convenios hay que entender cómo se paga. Y se paga a través de la desgravación arancelaria. Me dices si has entendido esta diapositiva para pasar a la siguiente y mostrarte el ejemplo real de lo que estoy hablando, ¿sí? Me dices Mabel y Yanira, ¿sí? Si lo han entendido. Y Jeremy, Michelle y Romina también han entendido.
He preguntado, sobre todo a sus antiguos compañeros, les he preguntado esta diferencia. ¿Lo entendieron? Mabel, ¿todo claro? Bien, Michelle. Usted es antiguo, confío en usted ya. Mabel y Yanira, ¿lo han entendido? Sí, Yanira, bien. Mabel. Sí, muy bien. Entonces, grábense esto. Ustedes 5. Romina, Yanira, Mabel, Jeremy, Michelle. Cuando alguien trae un despacho a la agencia aduana, no puedes elegir entre ambos. Ya lo eligió el cliente. Ya lo eligió. Solo tienes que leer la información para darte cuenta dónde estás. En cambio, cuando eres un particular, o sea, como asumo yo muchas veces, y supongamos que Mabel me busca y me dice, Daniel, quiero hacer una importación, voy a comprar. Muy bien, Mabel, te acompaño. Vamos a ver el proceso. Entonces, yo le doy la opción a Mabel de elegir entre el comercio exterior, del pago de tributos, o el comercio internacional de la desgrabación. Esta es la gran diferencia cuando uno trabaja en dos ámbitos distintos. Miren el ejemplo para que se den cuenta. El ejemplo real. Miren, en el comercio exterior, miren al costado de lo que he puesto. Está utilizando el pago de los tributos, como ves ahí. Impuesto selectivo, impuesto general a las ventas, impuesto de promoción municipal, ¿ves? Está utilizando eso. Está pagando un seguro del 2.75% por esa mercancía que ha traído. ¿No? Este es el comercio exterior. Esto es lo que habitualmente encuentras siempre en las páginas de la SUNAT. Esto es lo que habitualmente la mayoría hace. Esto es el comercio exterior. Me dicen si pueden visualizar la diapositiva para pasar a la siguiente, por favor, ¿sí? Me dicen si pueden visualizarla, si la han entendido, si se puede ver el ejemplo, y paso a la siguiente diapositiva para mostrarles la diferencia del comercio exterior. Muy bien, Michelle. ¿Lo puedes ver, Yanira? ¿Lo puedes ver, Mabel? Romina, Jeremy. Sí, muy bien, Mabel. Yanira, ¿lo puedes visualizar? La diapositiva. Muy bien, Jeremy, de acuerdo. Bien, jóvenes, el día de la evaluación, esta situación está aclarada. Recuerden esto para toda la vida que vayan a hacer en el comercio, para toda la vida. Esto no ha cambiado, ya tengo el proceso casi 30 años, no, 25 años tengo, en el proceso del comercio. Y le digo, el comercio solamente se divide en dos aspectos, el comercio exterior e internacional. ¿Cuál es el que cambia más? El comercio internacional. El comercio exterior se mantiene, desde que yo recuerdo, casi todo igual. Lo único que han cambiado son las tasas. 0, 6, 11% no han sido las tasas que anteriormente se cobraban. Hoy cuesta 6 y ahora ya cuesta 0. Así, ese es el pago. Eso es lo que varía. Pero eso lo cambia el Estado peruano. En cambio, en el comercio exterior, vamos a ver la siguiente diapositiva, sin embargo es diferente. ¿Dónde está la diapositiva del comercio? A ver, déjenme pasar una más. ¿Dónde está? Ah, se me fue. No la coloqué. Ya, le prometo colocarla en la siguiente sesión. Si no, voy a estar dando vueltas a mis sesiones acá. El comercio exterior, sin embargo, internacional, perdón, toma en cuenta los acuerdos y tratados internacionales. Quiere decir que puedes comprar un juguete en China, puedes comprar un juguete en Estados Unidos, puedes comprar un juguete en Inglaterra, puedes comprar un juguete en España, y puedes comprarlo de las dos maneras, utilizando el pago de tributos, como es el comercio exterior, o aplicando el comercio internacional de los tratados. Tenemos tratados con, por ejemplo, con Estados Unidos, con China. Con España no tenemos directamente, lo tenemos a través del acuerdo de la Unión Europea. Con los ingleses lo teníamos con la Unión Europea, pero ahora los británicos lo han hecho de una manera individual porque se separaron con el bridge, de donde se separaron de la Unión Europea. Y por tanto mantenemos un convenio ya distinto con ellos. Ahora, cabe mencionar en esta última diapositiva
que aquí pueden intervenir, como puedes ver, mira, una persona natural cuenta con RUC cuando tiene I. Una persona, al igual que una persona natural, pero la persona jurídica no tiene un nombre comercial, tiene una razón social, quiere decir, por ejemplo, ¿no? Jeremy Importaciones SAC, SAC, SAC. Ah, Jeremy es una empresa, sí, porque Jeremy tiene una empresa constituida bajo la sociedad anónima SAC. Entonces, IRL, sociedad anónima abierta, sociedad anónima cerrada, son las maneras de identificar una razón social de un nombre comercial. Un nombre comercial solamente sería Jeremy Importador, Jeremy Importaciones, ya, es un nombre comercial. ¿Por qué? Porque en su factura comercial, su boletería, Jeremy Importaciones de, y abajo figuraría su nombre con el número de registro de su RUC. Y el código de registro del RUC de Jeremy sería código 10. En una persona jurídica, bajo los regímenes adoptados de la sociedad de empresas, sería el código 20. La diferencia entonces entre un vendedor y un comercio no es venderle a los compradores y un exportador. Su actividad de comercio gira internamente, vendedor-comprador. Pero al realizar la actividad de ofrecer hacia el exterior o traer del exterior algo, entonces se le llamará importador y exportador. Bien, me dice si has entendido la explicación de introducción. Entonces voy a dar inicio a la sesión de preferencias arancelarias, ¿sí? Me dicen si han entendido todos para poder dar inicio a la sesión, ¿sí? ¿Entendieron todos? ¿Sí, Mabel? Bien. Yanira, Michelle, Jeremy, Romina. ¿Los demás han entendido? Para poder pasar a la diapositiva de presentación de la sesión. Nuestro módulo se llama módulo de preferencias arancelarias, ¿de acuerdo? La sesión que voy a desarrollar hoy al inicio con ustedes se va a denominar el módulo de mecanismos de integración y cooperación. Pero para esto, antes voy a hacer una sesión previa para entender esto de los mecanismos que tienen los países cuando integran y cooperan, ¿ya? Pero el tema general son los acuerdos y tratados internacionales. ¿Todo claro con los demás? Bien, entonces permítame cerrar la diapositiva. Si no tiene alguna consulta, entonces voy a dar inicio a la diapositiva de presentación que nosotros tenemos, ¿sí? Nuestro tema general, nuestro módulo se llama preferencias arancelarias. En este módulo yo le voy a, en 6 sesiones, a hablar de los acuerdos y tratados internacionales. Por eso inicio el tema de hoy con el tema de la sesión del proceso de integración. Ya. Ahora sí, como todo está aclarado, entonces permítame decirle y preguntarle si puedes ver la diapositiva, ¿sí? Para dar inicio. Hemos hecho la introducción aclarando ya los temas y ahora sí ya puedo iniciar el tema de presentación. La diapositiva se denomina el proceso de integración dentro del módulo de preferencias arancelarias, ¿sí? Vamos a ver esto porque es importante que, como le decía anteriormente, no es lo mismo comprar a España que comprar a China, no es lo mismo que comprar a Corea que comprar a Japón. Entonces, por tanto, hay diferencias sustanciales muy marcadas que debes tener en cuenta.
Bien, como le comentaba en la presentación inicial, te puedes dar cuenta que nos vamos a referir estrictamente a los convenios y tratados, ¿de acuerdo? Solo hablaré de los vigentes, como le decía a todos, no hablaré de los más que están en negociación o están por salir, de eso no voy a hablar. Y también vamos a abarcar el tema del transporte. Recuerde que son 6 sesiones y tenemos fecha hasta el 5. El día 5 es la evaluación. Bien, vamos a ver el siguiente tema. Se llama Mecanismo de Integración y Cooperación. Voy siempre de diálogo para que podamos entenderlo, ¿ya? Los países necesitan el del intercambio comercial para dinamizar, crecer y encaminar sus políticas comerciales para el desarrollo de sus economías. Al relacionarse en dichos intercambios entre países bajo los acuerdos o tratados que ha suscrito el país, fijan parámetros que ayuden a dichas políticas comerciales, pues esto conlleva a salvaguardar la producción de un país. Por ejemplo, supongamos que Mabel en el Perú fabrica medias y que Yanira ve que las medias son el boom de la venta en el país. Entonces, uy, está saliendo las medias como pan caliente, es un término peruano, y entonces dice, yo también voy a vender medias. Pero Yanira consulta en el mercado de Gamarra o en otro lugar para comprar y revender y tener ganancia. Entonces, Yanira se da cuenta que no puede competir con Mabel, porque Mabel produce, entonces Mabel le vende un precio donde ella tiene un margen de ganancia y cuando Yanira le compra en las tiendas de Mabel, ciertamente su margen de ganancia es menor, salvo que pasa muchas veces, Mabel es conocida por algunos, y entonces Yanira, como sabe que Mabel no abarca todo el mercado peruano, Yanira se encarga de vender donde Mabel no llega, entonces su margen de ganancia también es grande. Pero lo que está haciendo Yanira en este proceso solamente es revender, como la mayoría de los negocios que han iniciado. Entonces, un día decide Yanira decir, bueno, no estoy ganando mucho, mejor me asesoro, estudio e importo medias, porque veo que Mabel las hace vendiendo. Entonces, en ese momento, Yanira decide hacer la compra en China de medias y decide importar al Perú las medias. Pero ¿qué sucede? Mabel se da cuenta que si sus medias se venden a 3 por 5 soles, como he visto en el mercado local, creo que todo el mundo cuando ha pasado, yo me he pasado por varios mercados aquí en el país, me he dado cuenta que los vendedores dicen 3 por 5, ¿no? Son 3 medias al precio de 5. De repente hay menos, pero generalmente he visto a 5. Entonces Mabel dice, bueno, como yo sé que los supermercados lo venden a 10 y acá lo venden a 5, entonces yo quiero ver si puedo ganar. Entonces Mabel, Yanir encuentra que puede vender 5 medias por el precio de 5 soles. O sea, cada media un sol, pero ya lo venden en el pack, así, amarrado. 5 por un sol. 5 medias por 5 soles. Y Mabel ofrece 3 medias por 5. Entonces Mabel pone una queja ante Indecopi manifestando que Yanira está importando medias y le está arruinando el mercado, con lo cual amenaza con decir que va a despedir trabajadores porque ya no puede pagar porque no vende. Y como no vende, entonces ya otros tienen otra gente que le compra, entonces dice que esta situación hace que su empresa compita deslealmente. Indecopi revisará la situación y de encontrar que efectivamente las medias de Yanira están con dumping, que decir que están ayudadas por el Estado chino, están subvaluadas, o sea que no cuestan el valor que dicen y que ingresan al mercado peruano para competirle deslealmente, entonces Indecopi le protege. Por eso que es importante esto de salvaguardar la producción, porque hay veces las importaciones hacen fenecer a una producción en el país que no ha sido competitiva nunca y que ha vendido tradicionalmente lo mismo y quiebran pues por eso, porque no puedes vender siempre tazas del mismo color. Hay gente que no va a querer tu color, pues, ¿no? La taza blanca, no, yo no quiero blanca, yo quiero roja. No, yo quiero amarilla, me gusta el fútbol, ya ponle roja, blanca y azul, blanca y negro, blanca y celeste, blanca y rosado, como quieras poner. Pero la gente tiene gustos. Y si una empresa no entiende los gustos y lo cambio, pues ahí veces Indecopi tiene que ser consciente también y mira esos aspectos donde te dice, oye, pues no puedo hacer nada porque tú no estás
haciendo este producto. Este lo está vendiendo y tú no lo has producido. Entonces se producen las salvaguardas. Bien, entonces, este tema es muy tratado y hablado dentro del proceso de los tratados y negocios internacionales, muy mencionado. Por eso acá vamos a ver qué acuerdos o tratados manejan el dinamismo de la cooperación o integración. Vamos a ver lo que presenta el MINCETUR. El MINCETUR presenta el plan exportador. El plan exportador presenta en el Perú a todo el Perú, como ven el mapa del peruano, ¿no? El mapa del país. Muestra todo lo que tiene el Perú. Y el Perú ciertamente sí tiene todo lo que muestra. No en demasía, como pensamos, pero sí lo tiene, pues, ¿no? Tiene oro, que es lo que más quieren vender, tienen plata, lo que más quieren explotar, tienen cobre, lo que más quieren destruir, las mineras cuando llegan, cobre, estaño, sin hierro, pero tenemos también agua y manto, café, tara, bananos, mangos, uvas, espárragos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el Perú proyecta un plan para que también otros productos que tiene el país que no son materia prima se puedan exportar. Entonces es donde migran los países interesados en que no tienen este producto en comprarlo al Perú. Y entonces lo buscan una mejor negociación haciendo un acuerdo o tratado con algún país. Claro, algunas veces el acuerdo o tratado en un país suele ser más beneficioso para ellos que para el mismo productor. Es entonces que el Perú pues hace un plan maestro llamado el PENS. Pero antes de eso, vamos a ver que el Perú presenta páginas y espero que las puedas conocer. Espero que estés siempre atento. Dice, Perú presenta su página de Superfood, ¿no? Super camote, super yuca, super muña, super uñegato, super todo. ¿No? Esto es lo que tiene el Perú. Y la yuca, hace unos 10 años, más o menos 10 años o 6 años atrás, creo que estaba yo, negociando yucas, la Organización de Alimentación Mundial, la FAO, determinó que la yuca, especialmente la peruana, era uno de los alimentos futuros del siglo XXI. Cuando yo estaba hace muchos años atrás, todavía allá en la selva, buscando negociar para cerrar tratos con algunas exportaciones. Y eureka, pues, la yuca fue uno de los elementos mencionados internacionalmente como el alimento del siglo XXI. El camote también, pero no ha tenido mucho auge, más sale frito que sancochado, y después se han hecho conocidos debido a las altas enfermedades que padecen las personas por una incorrecta alimentación. Entonces nacieron los productos naturales, ¿no? Ya he visto que hay muña en sobrecito, muña en plantita, uña de gato si tienes cáncer, no tienes cáncer, y etc. Entonces, ¿quién lo tenía? Este país llamado Perú, y tiene la página, el Superfood. Otra página que presenta también esto es el Ministerio de Agricultura y Riego a través de la página de cierre exportadora. Hay roja, la más grande, si no las combino, hace muchos años, como yo llevo muchos años de diferencia, cuando uno caminaba en la ciudad de Lima, encontraba generalmente jardines en la parte superior o delantera de la casa y la gente siempre tenía un jardín con una plantita que crecía como alberca, no ponía palitos, sino la planta crecía y hacía de murito. Y en ese murito, en esa planta, sembraban granadas. Y ahí lo tiene la plantita, ¿no? Y las granadas se exportan. Entonces, lo que presenta Sierra Exportadora es buscar el dinamismo de los productos que están en la sierra para poderlos vender. Por ejemplo, el agua y manto no se conocía en Lima, solo se conocía en provincia y se conocía bajo otros nombres. Uno de ellos que yo lo conocí viajando a las tierras de Modomamba, Jaén, San Martín, era el tomatito cimbón, ¿no? Y era un fruto, bueno, es un fruto silvestre. Tú caminas por cualquier parte entre el poblado hacia el caserío, del caserío a la chacra, encontrabas al famoso guaymanto. Quienes me lo hicieron conocer fueron los chanchitos que sacaba para llevarlos de un lado a otro. Y el chanchito, pues, cuando salía, pues oceaba y encontraba agua y manto, encontraba un mango caído, una palta. Y entonces, cuando luego han pasado los años, lo veo ya en las calles de manera pública, venderlo como en los supermercados. Pero ese alimento era un alimento de provincia silvestre,
de planta común como lo es la maracuyá, por ejemplo, ¿no? Entonces, Sierra Exportadora pretende hacer que conozcan muchos países estos productos para ser comprados, ¿de acuerdo? Ser comprados y ofrecidos y vendidos. Y entonces, en este marco, el Plan Estratégico Nacional, Perú lo ha hecho hasta el 2025, para ofrecer hacia el mundo la variedad de cosas que tiene el mercado. ¿Quién lo apoya? Estas páginas que te menciono son importantes que siempre las leas. Por ejemplo, PromPerú. PromPerú es una página que no solamente habla de las cosas que tiene Perú, sino que adicionalmente también te presenta información importante y también genera cuadernillos e información de enlace importante que puedes estar leyendo, ¿ya? PromPerú. Bien, estos son los planes de ofrecer Perú a los demás, sobre todo aquellas cosas que producen o siembran aquí en la sierra del Perú o en la selva, o en la costa también siembran. Pero ahora vamos a ver el tema que nos ha pedido la institución que se llama los mecanismos. Entonces, cuando queremos vender algo, siempre vas a encontrar un pequeño obstáculo. Eso es inherente, ¿no? Si tú quieres vender algo en un distrito, primero tienes que tener RUC para generar boleta o generar factura. Tienes que tener un local en el cual tienes que pedir permiso a la municipalidad y pagar tu respectivo impuesto generado por ello, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en el intercambio que tenemos con los acuerdos o tratados con otros países. Se generan mecanismos para determinar efectivamente cómo va a ser la ayuda. Ahora, yo te pregunto lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre integrar y cooperar? ¿Cuál es la diferencia entre integrar y cooperar? ¿Cuál es la diferencia entre integrar y cooperar? Diferencias. No busques una definición basada en el comercio, sino busca una definición tuya propia para que en tu propio lenguaje, ¿cuál es la diferencia entre integrar y cooperar? Esto mismo que puedes definir, lo mismo lo vamos a aplicar al tema de lo que estamos estudiando hoy, que son los negocios internacionales basados en los acuerdos internacionales. Opiniones, te leo por el chat tus opiniones, ¿sí? La diferencia entre integrar y cooperar. La diferencia entre integrar y cooperar, ¿qué opinan? ¿Cuál sería? Te voy a dar un ejemplo en la siguiente diapositiva para que comprendas que cuando uno compra un país bajo este módulo, es importante que identifiques si estás comprando en el proceso de integrar o cooperar. A ver, déjame leer, Yanira, por el chat. Porque estoy en segundo plano. A ver. Muy bien. Integrar, ya, y cooperar. Ya, muy bien. De acuerdo, Yanira. Bien, vamos a ver los demás. Miren el ejemplo que pasa aquí con el tratado con el país hermano. Dice, entrada en vigencia
de la decisión número 7 de la Comisión Administradora del Acuerdo de Libre Comercio entre el Gobierno del Perú y el Gobierno del Chile, que modifica y sustituye el ACE número 38. Ya. El acuerdo complementario económico que tenía suscrito Perú cambia por un tratado. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de integrar y cooperar, lo que antiguamente tenía Perú bajo un acuerdo complementario económico, era un tema de cooperación entre el país de Chile y el país de Perú. Cuando entonces ven que las negociaciones le favorecen a Chile con respecto a Perú en el futuro, entonces decide cambiar de la noche a la mañana el tema de pasar de un acuerdo a un tratado. Entonces, como dice Yanira, el tratado se integra en el cual todos los sectores económicos que tiene un país participan. Y entonces lo convierte en un tratado. Y al convertirlo en un tratado, pues hemos visto lo que ha pasado. Se compró el agua, se compró luz, vino con sus teléfonos, ¿no? Quiere puerto, ¿no? Quiere luz, quiere energía eléctrica, ¿no? Supermercados, entró con fuerza, bajo la pretensión de decir que integra. O sea, permite el intercambio entre un país y otro. En los acuerdos generalmente, este es el ejemplo que más tenemos porque es lo que más ha hecho país con Chile, que es casi comercializar más con todos los países del mundo, que con este país lo ha hecho más. Entonces, integrar supone una negociación más abierta que cooperar. Por eso que es importante que cuando tú compres en un país y te quieras acoger al tratado, trate de entender bajo qué nombre se suscribió el acuerdo para entender entonces qué facilidades tú vas a tener en el momento de la negociación. Y en la integración, pues justamente lo que buscan los países es eliminar las barreras y que permitan dinamizar el intercambio de bienes y servicios. Por eso ahí decimos, mira la diapositiva. Integración supone una medida encaminada a suprimir, dice la palabra es suprimir la integración, algunas formas de discriminación entre las unidades económicas pertenecientes a diferentes países. Lo que busca eliminar son las barreras, por ejemplo, las famosas licencias de importación, los famosos pagos que realizan. Sí, justamente uno de los temas importantes de entender quién aperturó el tema de los tratados, muy bien Mabel, cooperar, acción y esfuerzo de forma conjunta, y la integración, el último fin de la cooperación, correcto. Primero empezamos cooperando y luego integrando. No es como es como en un negocio, ¿no? Mabel y Yanira se juntan en un negocio para hacer, y al principio ambos colaboran, cada uno pone mitad, buscan otros inversores y van, pero cuando ven que los esfuerzos producen y van a dar las ganancias necesarias, entonces deciden integrarse, entonces deciden ya expandir con obligaciones, con acuerdos, el tema. Lo mismo sucede con los países. La integración busca suprimir, mira la diapositiva, la cooperación busca disminuir, pero mantiene, ojo, mantiene ciertas barreras de protección todavía en su país, que lo vamos a conocer como los OTC, los obstáculos técnicos al comercio, ¿no? Acá está. Cooperar supone una acción encaminada siempre a disminuir la discriminación, y la integración supone una medida encaminada a suprimir, a eliminar la barrera. Por ejemplo, veamos un ejemplo del Tratado de Libre Comercio que firmó Costa Rica con Perú. Y miren las palabras que emplean para diferenciar la palabra de integrar y cooperar, ¿sí? Veamos la siguiente diapositiva. El Tratado de Libre Comercio de Costa Rica-Perú dice: el gobierno de la República del Perú, por un lado, y el gobierno de la República de Costa Rica, por otro lado, han decidido a fortalecer, propiciar, promover, establecer, asegurar, reconocer, evitar, promover, facilitar, estimular, promover, preservar, desarrollar. ¿Qué busca evitar? Las distorsiones en su comercio recíproco. ¿Qué busca reconocer? Que la promoción y promoción de inversiones de una parte en el territorio de la otra parte contribuye al incremento del flujo de inversiones y estimule la actividad comercial del beneficio mutuo. ¿Qué busca establecer? Reglas claras y de beneficio mutuo que rigen el intercambio comercial. ¿Qué promueve? Un desarrollo económico integral a reducir la pobreza de ambos países, se supone, ¿no?
que busca estimular la creatividad, la innovación y promover el comercio en los sectores innovadores de sus economías y facilitar el comercio promoviendo procedimientos aduaneros eficientes y transparentes que aseguren la previsibilidad para sus importaciones y exportaciones, buscando desarrollar sus respectivos derechos y obligaciones derivados del acuerdo de McCartney, por el que se establece la Organización Mundial de Comercio, así como con otros tratados del cual sea parte del país, junto con Costa Rica. ¿Ves? Entonces, Costa Rica, de alguna manera, entra en el tratado con Perú porque los grandes países, como por ejemplo Estados Unidos, en el gobierno de Alejandro Toledo, y luego viene China, pusieron la mirada en el mundo de que dos grandes potencias interesadas en un país se pelean el tema de negociación con Perú. Pero Estados Unidos no tiene un TLC, tiene un acuerdo de promoción comercial. China tiene un tratado de libre comercio con Perú, pero las dos grandes potencias a partir del año 2008 hicieron presencia en el país en el marco de las negociaciones internacionales. ¿Y de ahí qué pasó? Perú fue aperturando mucho más acuerdos internacionales o tratados con diversos países del mundo, diversificando entonces la oferta de poder importar y poder exportar, porque el Perú ha negociado con todos los países temas de inversión, propiedad intelectual, normas de origen, bienes y servicios. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro? Jeremy, Michelle, Romina, Mabel, Yanira, ¿todo claro? Ya tenemos entonces definidas las palabras, cooperar e integrar, y espero que puedas ir identificándolas en el proceso de cada uno. Bien, Mabel. Bien, si todo está claro entonces y todos hemos entendido el tema, voy a pasar a la siguiente parte, que es entender qué es lo que quieren suprimir y qué es lo que quieren disminuir. Lo que quieren suprimir y disminuir ambos, tanto la cooperación como la integración, son los obstáculos técnicos al comercio. Eso es lo que buscan ambos países. Que tengas menos trabas burocráticas administrativas cuando se trate de importar o exportar, tanto para el que envía como para el que recibe, ¿de acuerdo? Si esto ocurriere, dependiendo de si es cooperación o integración, la persona involucrada en el proceso puede demandar en la OMC el trato que tiene el país frente a la negociación que le está realizando, ¿de acuerdo? Entonces veamos los obstáculos técnicos al comercio. Esta palabra está en la página misma de la Organización Mundial de Comercio y es uno de los principales elementos que buscan los países, pero a su vez también es un elemento importante para entender que en el marco de las negociaciones se necesitan poner ciertas barreras de protección a aquellos elementos que pueden ingresar al país y que pueden ser nocivos, tóxicos para la vida humana, para el hábitat, el ecosistema y los animales, ¿no? Es importante porque la Constitución Política del Perú salvaguarda los derechos de todos los ciudadanos del país, ¿no? No importando el género, la edad, la condición socioeconómica. Eso lo establece la Constitución. Y es por tanto que algunos mecanismos son necesarios para protegernos. Por ejemplo, que cuando quieras tomar una bebida o quieras comercializar algo en comer, Digesa te diga, oye, este POE no es bueno, quítalo al mercado. Y lo quitó al mercado porque era nocivo, tóxico y dañino. Así ha ido Digesa de la mano con Indecopi
la institución encargada de la protección de los derechos del consumidor, determinando que se necesitan ciertas barreras obligatorias de todas maneras, porque en la buena fe no se puede vivir. Y lo hemos visto con la segoviana y con leche Gloria, que no eran lo que decían ser en sus productos, ¿no? Vamos a ver entonces, ¿qué es lo que dice entonces la OMC? Dice, una de las principales barreras que los países tienden a usar para proteger su comercio o desarrollo comercial es a través de las barreras o obstáculos de carácter técnico, administrativo, fiscal o de otra índole. Es por eso que se busca con los mecanismos identificarlas e ir buscando paulatinamente disminuirlas o suprimirlas, como plantea la cooperación y la integración, encontrando otras formas de beneficio o menor perjuicio económico para quien las esté realizando, ya sea el importador o exportador. Por eso que el Estado impulsa mecanismos como la ronda de negocio, las ferias, las misiones, etcétera, ayuda. Esto lo realiza pues el Estado peruano a aquellos que de alguna manera formalizaron sus procesos. Por ejemplo, la Cámara de Comercio siempre ha sido una institución que se ha abocado a que los afiliados, a que los procesos se lleven con el Estado a presentar a otros países a través de las rondas, misiones y ferias, ¿no?, de negocios. Sin embargo, los que no pueden afiliarse, suscribirse al proceso de la Cámara de Comercio, por ejemplo, lo hacen de manera particular, ¿no? Buscan a otras instituciones que lo puedan promocionar de manera particular. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que se consideran dentro de los obstáculos técnicos que buscamos suprimir o buscamos disminuir? Entonces, tenemos entendido que estos mecanismos son los llamados internos. Entonces, vamos a ver la siguiente definición de los mecanismos. Vamos a preguntarnos, pero ¿cuáles son y qué son los mecanismos reguladores? En el día a día están siempre presentes. Lo que pasa es que ahora, como estás integrante al estudio de negocios internacionales, es hora de mirar cuando comas o escojas un paquete de galleta y decidas ingerirlo en tu boca y comerlo. ¿Por qué? Porque necesitas entender que ese alimento no necesariamente puede ser saludable. Muchos de los productos contienen organismos modificados, conocido con el nombre más común de transgénicos. En otros países del mundo está prohibido que los alimentos para menor edad tengan contenido de alimentos modificados o transgénicos, ¿no? También se prohíbe en otros países que haya fruta transgénica, que haya bebidas transgénicas, especialmente las frutas. México es uno de ellos, por ejemplo, ¿no? Lo vi hace 8 años, 7 años atrás, cuando México trabajó de la mano con una organización francesa en identificar los productos transgénicos, ¿no? Porque existe en el país algunas empresas interesadas en que estos mecanismos se eliminen. Y aunque parezca mentira, pareciese en parte el comercio, la facilitación de la supresión o eliminación o discriminación de la barrera, pues ciertamente beneficia a algunas transnacionales. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una gran empresa llamada Monsanto. Monsanto es una empresa que no inició en el gobierno de George Bush padre, ¿no? Bueno, si eres viejo como yo, pues ya sabes que George Bush, padre e hijo, fueron gobernantes de Estados Unidos. Y ambos participaron en la guerra con el Medio Oriente y en especial con Irak, Vietnam y lo demás. Y en ese proceso, esta empresa nació como una empresa química y petroquímica, especialmente diseñando elementos químicos para la guerra, como por ejemplo el agente naranja. Ya los tiempos han cambiado, ya se prohíbe meter bomba, ¿no?, de fósforo, bomba de naranja. Entonces, se dedicó a la experimentación, ¿no? Y ahí ya están los videos. Tú puedes buscar el video de George Bush y la empresa Monsanto y vas a ver al padre, después al hijo, cómo en el Senado busca la aprobación de los alimentos modificados. ¿Para qué? Para que podamos decir, por ejemplo, ¿no? Todos sabemos que cuando sembramos una planta se ve expuesta al medio ambiente y el medio ambiente trae plagas, ¿no? Creo que todos alguna vez se ha dado cuenta
que esto ocurre con frecuencia, ¿no? Sembrar en la costa no es lo mismo que sembrar en la sierra y menos en la selva. Entonces caen las llamadas plagas, ¿no? La plaga de la roya al café, la plaga blanca, la plaga de la helada, las frutas, el mango, las manzanas. Entonces, la intención de la modificación genética pretende que esto ya no le afecte nunca más. Y eso lo ves tú, si has sido un niño, bueno, debes haber sido un niño, perdón, y te has dado cuenta que tu padre o madre cuando te manda a dibujar una manzana, tú no puedes dibujar una manzana de esas feas, ¿no? Tienes que dibujarla grande, como un corazón de color rojo, como vendía antes en el Perú, la manzana roja, la manzana chilena, ¿no? Era más bonito dibujar esa manzana que dibujar otras manzanas, ¿no? Como la manzana Israel, que se siembra en Huaral, en el Perú. No, esa manzana no, esa manzana es fea, esa no, color verde no va. El color rojo significa que es sabroso y está bonita y es lo perfecto. Entonces dibujabas una manzanota. Pero si tú te das cuenta, todas las cosas tienen un orden. No puedes comer una sandía que vaya a ser tamaño tuyo. No vas a comer una yuca que crezca pues 3 metros. Algo ha alterado, algo lo ha cambiado. El hábitat, el medio ambiente, los deslaves mineros, algo lo ha cambiado ahí, algo ha afectado la tierra. Entonces, los organismos genéticamente modificados pretenden que estas situaciones tengamos todo el tiempo. Es por eso que te digo que uno de los mecanismos reguladores también nace en oposición a que estos productos no se den y no se sean consumidos porque no sabemos la efectividad. Entonces, así hay temas de intereses como temas de no interés que pareciesen estar en discusión constante y no se dan cuenta la gente que vive el día a día, ¿no? Lo mismo pasa con los elementos de maternizados como las leches, ¿no? Que ya una vez se pronunció Indecopi sobre una marca muy conocida en el país donde dijo que esta marca tenía demasiado azúcar para un bebé y el azúcar en un bebé le puede producir diabetes. Entonces se hizo un pronunciamiento dentro de su misma página y retiró del mercado algunos productos que no estaban bien ofrecidos porque es una leche para niños, ¿no? Que lo sacó en diferentes maneras para beberlo. Bebible lo hizo. Y entonces los mecanismos reguladores pueden ser, vamos a definirlo acá ya, para que puedas ver. Son conjunto de mecanismos, instrumentos o medidas que establecen los países para regular el intercambio comercial con el resto del mundo. Para realizar el intercambio existen dos mecanismos que son de orden interno. Y estos mecanismos de orden internos, a continuación te los presento, y son los mecanismos arancelarios y pararancelarios o conocidos como no arancelarios, ¿ya? Bien, hasta acá me dice si has entendido la explicación para entonces entrar a los mecanismos arancelarios y no arancelarios, ¿ya? Estas son las dos formas de los mecanismos de obstáculos técnicos que el Estado utiliza como medida de protección y otras se convierten en una barrera burocrática con la que no se puede traer muchas cosas debido a tantos papeles o tantos pagos que pide el Estado. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? ¿Hasta aquí? Me dice si tienes alguna duda, por favor, para poder resolver tu duda, ¿sí? Te leo por el chat para ver si tú has entendido. Si tienes alguna pregunta, también te la puedo absolver. ¿Sí? ¿Sí, Mabel? Muy bien, Mabel. Vamos a mirar si Michelle, Jeremy, Romina o Yanira tiene alguna opinión respecto a lo que voy exponiendo. ¿Ya? Recuerden siempre que pocas veces, bueno, los que son nuevos, Mabel y Yanira, pocas veces pongo muchas definiciones, ¿sí? Muchas definiciones. Bien, veamos. Dos mecanismos, el arancelario y no arancelario o paraarancelario, como algunos le dicen, ¿ya? Entonces vamos a ver las medidas arancelarias. Para empezar, cuando hablamos de aranceles, señoritas, especialmente Yanira y Mabel, ya para el señor
¿cómo se llama? Altamirano, Michelle, y para Jeremy y Romina, ya lo conocen porque tienen el tema conocido de aranceles, o sea, a través de la nomenclatura. Una medida arancelaria supone que cobra eso que te hemos dicho en el comercio exterior, ¿te acuerdas? Cobran aranceles, los aranceles son parte de los tributos, entonces una medida arancelaria está encaminada siempre como base con el arancel. Es una forma, porque hay dos formas más. Veamos entonces los mecanismos arancelarios. Tenemos el mecanismo propio del arancel, el arancel de aduanas, tenemos los contingentes y tenemos las barreras administrativas, ¿de acuerdo? Son tres mecanismos arancelarios. Voy a explicar a continuación los tres. Entonces, cuando ingresa siempre una mercancía puede venir, ojo, con el mecanismo preferencial del contingente, que lo favorece no pagar el arancel establecido del 0, 6, 11%, 4%, pero puede encontrar una barrera administrativa, ¿ya? Casi así es el ejemplo, ¿no? Tú puedes traer algo de China, comprar algo para vender aquí en tu negocio y se le aplicará una barrera arancelaria, pero va a encontrar una barrera administrativa, pero no va a encontrar un contingente, ya lo vamos a explicar. Entonces, el juego es así. Lo que ingresa puede favorecerse con algo, pero evitar lo otro, pero siempre tienes el techo, perdón, el piso, aquí en mi diapositiva, de encontrarte con una barrera administrativa, ¿de acuerdo? Y ese es el punto esencial del tema de hoy. Veamos entonces la barrera de los aranceles. Como te decía, cuando hablamos de aranceles, vamos a hablar específicamente del arancel peruano. Acuérdate que en el comercio exterior aplica 4%, ¿ya? Y esto lo tenemos, y esto lo aplicamos con el conocimiento de la nomenclatura a través de la clasificación de los productos para convertirlos en mercancía. Y con este nombre técnico lo podemos exportar o importar, pero también podemos conocer cuánto es lo que vamos a pagar por lo que estamos escogiendo al comprar, al importar. Veamos sí o sí se cumplen. Y la barrera impositiva es aquella que establece como una tasa. Le digo tasa en el término de tributos. Nosotros lo conocemos en la nomenclatura arancelaria como el ad valorem, ¿de acuerdo? Veamos entonces, la tasa es el ad valorem que se encuentra en el arancel. Veamos entonces, ¿qué es el arancel? El arancel aplica un gravamen. La palabra gravamen significa pago, que se impone a las mercancías a su ingreso o salida. En el caso peruano, no hay pago a la salida para las exportaciones. En el ingreso, sin embargo, sí supone 11% o 4%, supone una tasa. Y es el que se extiende más en el mundo. Cada vez que una mercancía ingresa a un país, debe pagar un tributo. Y el primer tributo que paga se llama el ad valorem, que se encuentra en el arancel. Veamos las tasas que existen acá en el país. Ya, acá voy a preguntar. Me dices, por favor, si puedes ver esta diapositiva para explicarla, ¿sí? Me dices si puedes ver la diapositiva. ¿Sí, Mabel? Bien. ¿Lo demás lo pueden visualizar? Porque de repente no estamos en la misma zona del país y sucede que cuando no estamos en la misma zona, yo creo que debes saber que en el país no todas las empresas funcionan igual. En una son 2G, 3G, 4G, 5G y en una no hay ni G. Entonces no se puede ver nada ni hablar y el internet es pésimo, ¿no? Dependiendo de la locación donde nos encontremos, algunos pueden visualizarla y otras no. Yo lo digo, pregunto siempre porque me ha pasado con la mayoría de participantes. Todos podemos visualizarla. Yanira, Omina, Jeremy y Michelle. ¿Visualizan la diapositiva?
Bien, Michelle. De acuerdo. Mabel me dijo que ya. Me falta Yanira. Me falta Jeremy. Si pueden visualizar la diapositiva. Bien, Romina. Bien. Mientras me siguen confirmando, quiero que entiendan algo. Quiero que anoten esto en su cuaderno, ¿ya? Mira. Cuando tu compra es mayor a $2,000 americanos, tú estás en un régimen general y te corresponde pagar de tasa según la mercancía, mejor dicho, producto que hayas comprado, o bien 0%, 6% u 11%. Me dicen si han entendido lo que acabo de decir o lo vuelvo a explicar, por favor, ¿sí? Me dicen si han entendido o lo vuelvo a explicar. ¿Sí, Yanira? Bien. Mabel, Michelle, Jeremy, Romina, ¿lo entendieron? Bien, Mabel. Vamos a decirlo de nuevo. Mabel, cuando usted quiere comprar algo de una página como Alibaba o AliExpress y tu valor de compra de lo que vas a traer en China es mayor a $2,000 americanos, entonces, Mabel, te corresponde, según lo que traes, según lo que has comprado, pagar el 0%, el 6% o el 11%, ¿de acuerdo? El valor de la compra cuando es mayor a $2,000 americanos, puedes pagar 0, 6 u 11%. ¿Pero de qué depende, Mabel? Depende del tipo de producto llamado mercancía, que cuando lo clasifiquemos, cualquiera de los tres valores le puede tocar. ¿Lo entendiste, Mabel? Muy bien. Ahora, es lo contrario a lo general, lo especial. Lo especial es cuando tú compras una mercancía cuyo valor sea menor o igual a $2,000. Cuando es menor o igual a $2,000, lo llamamos régimen especial. 0 o 4% es lo que te puede tocar pagar, ¿de acuerdo? 0 o 4%. Pero ¿cuándo es 0%? Cuando el valor de la compra, ojo aquí, anota, es menor o igual a $200 americanos. Me dices si han entendido esta explicación o vuelvo a explicar. Me dicen por favor si han entendido esta explicación o la vuelvo a explicar. Sí, Yanira. Es lo contrario a lo general. Supongamos, Yanira, que tú tienes muchas amigas en la universidad o el trabajo donde te puedes encontrar o en tu localidad de tu casa. Entonces, Yanira, tú ves que los leggings son más prácticos para una mujer de usar y más rápido de lavar. Entonces, tú, Yanira, decides comprar muchos leggings, bastantes. Pero tu compra, Yanira, no supera los $2,000. Entonces, se le llama régimen especial. Pero, ¿qué sucede, Yanira, si tu valor de compra solamente es hasta $200 americanos? Pagarías 0%, Yanira, de tributo, 0. Número multiplicado por 0 siempre es igual a 0. ¿Qué te toca pagar, Yanira? IGB. Yanira, sin embargo, si tu valor de compra es mayor a $201, pero menor o igual a $2,000 americanos, te toca pagar el 4%. ¿Lo entendiste, Yanira? ¿Entendiste la explicación, Yanira, del régimen especial? ¿Sí? Bien, ahora, una cosa importante. Esto que estoy explicando aquí, esta parte que ves en la diapositiva,
aplica al comercio exterior. Ojo, esto aplica al comercio exterior peruano cuando pagamos tributos. Pero recuerda esto, ¿sí? Que te va a servir de mucho. Si tú alguna vez viajas a otro país, pero no viajas por turismo, sino por negocios, recuerda esto. Los regímenes generales y especiales existen en todos los países del mundo, si se trata de negociaciones de importación o exportación, ya te lo digo por experiencia. A donde vayas, a Brasil, Argentina, Costa Rica, Estados Unidos, México, Nicaragua, España, Francia, Rusia, es en Medio Oriente, en China incluso. La palabra régimen general y especial existe en el marco de las negociaciones internacionales, ¿sí? Y ahora dirán, pero no creo, ¿no? No es que no creas, sino que todos los países suscritos al Convenio de Viena de la compra-venta internacional, tenemos claro que en el marco de las negociaciones siempre debe existir una facilitación para las personas que realizan negocios. ¿De acuerdo? Todos los que realizan negocios tienen este tema vinculado al comercio. Por eso que los países aplican esta famosa deducción. Chou chuo, le dicen en China. Si quiero aplicar una deducción a chou chuo, entonces te va a decir, ya, estás buscando un margen diferente en el pago por la compra. Entonces tú vas a aplicar un régimen general o especial. ¿Y cuándo aplicas este término? Cuando haces el marco del tratado Perú-China. Tienes que manejar mucho, no solo el lenguaje, sino que el lenguaje técnico siempre es muy diferente del lenguaje comercial. En el lenguaje comercial le dicen rebajas, pero en el lenguaje del técnico le decimos desgravar, porque varía según el producto, el tiempo. Y entonces este marco de negociaciones se aplica siempre al comercio, ¿ya? El comercio en el mundo es así, tanto así que he tenido casos donde personas que han aplicado el comercio internacional de mercancías y lo han traído y se han equivocado, he tenido que darle la contra a la persona diciéndole que se ha equivocado, que no ha aplicado correctamente porque ha confundido creyendo que el marco de negociación local es idéntico al marco de negociación internacional. No, no son los mismos. Cada país tiene una manera diferente. Acuérdate, en el caso peruano, menor o igual a $2,000. En otros países no es lo mismo, ¿de acuerdo? Eso hay que tenerlo en claro y lo vamos a ver en la explicación del marco de negociación chino, por ejemplo. Entonces, ¿de dónde saco yo este 0, 6, 11 o 4% del arancel? Y ahí puedes ver el arancel. ¿El arancel qué hace? Clasificas un producto, identifica lo que está buscando. Por ejemplo, una hortaliza, la cebolla, por ejemplo, es la 0,71220. ¿Cuánto paga? 6%. Una aceituna, que también es una hortaliza, 0,71120, 11%. ¿Y cuánto paga una arveja? 0,71310, 0%. Ahí están los márgenes, ¿ves? Estos márgenes, estas tasas aplicadas en porcentajes, se aplican cuando tus mercancías son superiores a $2,000 americanos, ¿sí? Me dice si puede ver esta diapositiva, que es el arancel de aduanas, ¿ya? Con el cual puedes trabajar el comercio exterior. Y esto se llama la medida arancelaria, ¿ya? La medida del arancel. ¿Me dices si has entendido esto, por favor? Para pasar a la siguiente explicación. ¿Lo entendiste, Jeremy, Michelle, Romina, Yanira, Mabel? ¿Han entendido? ¿Sí, Yanira? Bien. Mabel, Jeremy, Michelle, Romina. Jeremy, no lo veo a Jeremy por ahí. Michelle, ¿lo has entendido? Ojo, que en la evaluación es muy importante que te acuerdes las grandes diferencias, ¿de acuerdo? Las aplicaciones Jeremy, perfecto, Jeremy. Michelle. Muy bien, Romina. Romina es la más silenciosa en la clase.
Bien, entonces, ya tienes claro que el arancel están las tasas, ¿de acuerdo? 0, 6, 11 por ahí. Mira, ahí te he puesto el ejemplo. En una sola página de arancel están los 3 elementos que te muestro. Me gusta siempre dar carga de prueba sobre lo que digo. Y ahí está la captura formal. Vamos a hablar el contingente. Yo te pregunto, de manera personal, ¿qué es un contingente? De manera personal, no uses el diccionario, vamos. Usa tu razonamiento personal. ¿Qué es un contingente? Si vives en familia y has pasado la etapa de vivir en carne propia, lo que el Estado peruano por primera vez llamó al confinamiento, y empezaron los siguientes confinamientos, se dio el programa Reactiva Perú, se permitió que te cojas la FP, ¿no? Las FP lloraban, la FP, el Estado empezó a regalar bonos, ¿no? Entonces, esto es un contingente. Yo te pregunto a ti, ¿qué entiendes por contingente? ¿Qué es un contingente? Ya, muy bien, Romina. ¿Qué más? Muy bien, algo que pasa, pasará y puede pasar, ¿ya? ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien, muy bien, Mabel. ¿Los demás? Bien, no sé si te paras a esto. ¿Por qué crees, por qué crees que en tu casa algunos hacen compra quincenal y otras mensual? Si es tu caso, a ver. ¿Por qué hacemos compras quincenales o mensuales? A ver. ¿Por qué realizamos compras quincenales o mensuales? ¿Sabe por qué hacemos compras quincenales o mensuales? Porque sabemos que los productos pueden subir de precio. Entonces, lo que hoy cuesta un sol, con las economías que cambian por el COVID, las huelgas, las cosas se incrementan, ¿no? La huelga de transportistas ocasionó que algunas cosas subieran en el mercado, ¿no? El desabastecimiento produce que algunas cosas suban. El pollo, el arroz, ¿no? Suben. Muy bien, por balance de precios, correcto, por la eh, elasticidad, ¿no? Que llamamos del producto en el mercado, ¿no? Sí, correcto, el transporte afectó efectivamente la parte local y afectó enormemente al importador porque sus mercancías se quedaron varadas en los almacenes. Y los almacenes, como no les interesa la huelga, le cobraron la sobreestadía y el sobrealmacenaje a las empresas, ¿no? Le cobraron a los importadores, ¿no? No teniendo en cuenta. Y el Estado no peleó por eso. El Estado se preocupó más por el interés de algunos que por el daño económico que produjo este tema, ¿no? Entonces, en tema de comercio, el contingente toma un perfil casi diferente. Quiere decir, supongamos, si tú tienes 5 prendas y comúnmente usa 2, ¿qué haces con las 3 que te sobran? Si tú tienes 5 prendas y habitualmente solo usas 2 porque las 3 ya no te quedan o no te gustan, ¿qué haces con las 3 que te quedan? ¿Qué harías? ¿Qué harías con las prendas? Muy bien. Lo mismo ocurre, muy bien, Yanira, lo mismo va a ocurrir con el tema del contingente. Como hablamos de comercio, el contingente siempre es una barrera cuantitativa. Y una barrera cuantitativa siempre establece un límite a lo que sobreexcede a un país que ya cubrió su mercado y que por tanto ofrece a otros países poderlos enviar, vender, negociar e intercambiar. Veamos la diapositiva.
Un contingente es una barrera siempre cuantitativa que establece el límite a la cantidad del precio de un producto y sus licencias. Quiere decir que si le sobra a un país demasiada eh, soja, o sea, tú conoces como soya, la soja, ¿qué hace Brasil, por ejemplo? Lo vende, pues, ¿no? Lo vende a menor valor. ¿Qué hace el país que lo recibe? Para poder recibirlo y no tener abastecimiento o desabastecimiento de ello, crea el mecanismo de la exoneración. Ahora, lo vamos a explicar de manera más sencilla. Si usted es una persona que le gusta comprar cosas y así como yo le gusta meterse por todo lo nuevo que existe en los mercados, si te vas a dar cuenta, Metro, Totus, Plaza Vea, se compiten con el ahorro casa. Y en ese famoso ahorro lo que ofrecen son carnes, ¿no? Aceites no, porque son locales. Y vas a darte cuenta, si es que eres tan antiguo como yo o has compartido experiencia con tus antiguos, que antes decían que la carne era sello rojo o sello azul, ¿no? La carne importada y la carne nacional. Tu madre o abuela optaba por comprar la nacional porque decía que lo extranjero generalmente no estaba con una buena alimentación, se suponía. Pero en el futuro inmediato nos damos cuenta que cuando sobreexceden las cosas en un país, este país busca negociarlas con otros para, en un mercado que está desabastecido, genere la libre competencia del mercado, ¿no? Permitiéndose entonces que quien lo tiene y lo monopoliza, al ingresar a una barrera cuantitativa ofrecida por otro país, equilibre el precio, ¿no? Permite entonces la libre competencia. Casi muy parecido al tema que producen de copy. Solo que aquí los países ponen límites, midiendo la economía, preguntando al Estado del país cómo va, si necesita o no necesita, y abren. Y justamente en se encargan de buscando de más un país para operaciones necesita. En este medio, pues voy a recoger opiniones de mis opiniones. Veamos la SUNAT. La SUNAT dice que es una medida político con importación de virtud de un acuerdo comercial internacional suscrito por el Perú dentro de un monto y periodo establecido. Claro, si sobra algo en un país, la aduana dice, bueno, quien quiere comprarlo lo compre, lo traiga ya, porque esto dura un periodo de tiempo en el que se da una exoneración. Ahora, el mecanismo a utilizar en la aplicación de contingentes arancelarios de conformidad con el decreto supremo 07-2009 dado por Mincetur, entonces dice, es primer llegado, primer servicio, debiendo solicitarse la cantidad dentro del contingente una vez arribado el medio de transporte a la zona primaria aduanera. Las cantidades importadas por encima del monto fijado como contingente pagarán los derechos normales. Por eso que yo te digo que cuando uno viaja al país en negocios, busca lo que le sobra a otro para ofrecer al país. Pero hay un tope. Es muy importante porque acá trabaja la unidad de inteligencia de una empresa. Entonces, pues supongamos, tú eres una empresa cárnica que sabe que el mercado cárnico es muy bueno acá en el país, que la gente come carne, que no importa si ya diabetes o gota, lo que tengas, tú comes carne, tienes cáncer igual, quieres comer un pedazo de carne, ¿no? Entonces dices, bueno, me como un lomo argentino, ¿no? Y no como un buen lomo de argentino, ¿no? O paraguayo, ¿no? Las menudencias. Entonces dice, bien, perfecto, la voy a traer. Pero ojo, este monto está previsto en el marco de la negociación. Que si ellos dicen, voy a dar solamente a este país 20 toneladas y tú eres uno de los que saben, negocias las toneladas. No es que acá todos repartimos y acá un poquito para compartir y todos queremos, no. El que llega primero toma la medida del contingente y lo puede traer, porque en el periodo de tiempo que le concede el Estado, lo trae bajo la exoneración. Y entonces esto le permite. Pero ¿qué pasa si quieres traer más de lo pactado entre los acuerdos de los países? El excedente se convierte en el pago de un tributo de comercio exterior. ¿Se entendió? Para seguir explicándolo. ¿Entendiste?
Me dices, por favor, si has entendido para seguir con la siguiente explicación. Del mismo tema, ¿ya? Voy a abarcar el mismo tema. Michelle, Jeremy, Romina, ¿entendieron el tema? ¿Sí? Muy bien. Lo que quiero decir es que aquí el tema, si se dan cuenta que hablo de productos, no estoy hablando de productos como juguetes. No hay excedente de juguetes en el mundo. Se dan cuenta que esos productos son agropecuarios, son de canasta básica familiar. No vas a encontrar, no vas a decirle a la banda, mira, yo encontré un contingente arancelario de juguetes chinos. Vamos, eso no es producto de primera necesidad. Los contingentes arancelarios se basan esencialmente en los productos de primera necesidad. Te lo digo porque aún sigo viendo un tema de los famosos mayoristas en el país. Mayoristas que te ofrecen, por ejemplo, arroz, que te ofrecen azúcar, que te ofrecen leche, menestras. Entonces tú te preguntas qué, entonces la tienda macro también juega con esto. ¿Mm? Las tiendas comerciales de mayoristas de Lima, de Caquetá, de Comas, ¿juegan con esto? Claro que lo juegan. ¿Tú crees que viven a la reventa? En la reventa para poder obtener ganancias. En cambio, conociendo el mecanismo del comercio, en los contingentes puedes tener una ventaja competitiva. Veamos el siguiente. Entonces, la aduana específicamente, tiene un procedimiento para este tratamiento de importación de los contingentes arancelarios y es efectivamente el procedimiento de despacho de procedimiento específico 0118, que permite el tratamiento del ingreso, porque ojo, estamos hablando de importaciones, ¿ya? La aduana tiene el procedimiento específico. Ahora, para darte claridad del tema, esto se tiene que manifestar en la DAM, en la Declaración Anual de Mercancías, ya sea en la simplificada o en la DAM de los formatos DUA, ¿de acuerdo? En la Declaración Aduanera. Ya en la DAM o la mercancía. Veamos entonces el formato, ya, veamos. Entonces, la declaración del contingente arancelario siempre se registra en la DAM formato DUA A y en la declaración simplificada, ¿de acuerdo? O sea, quiere decir, me estás diciendo, Daniel, que si en una compra menor de $2,000 también puedo obtener contingentes, por supuesto, lo puedes tener, lo puedes beneficiar. El contingente, ojo, dentro de los acuerdos internacionales menciona a las personas, no dice empresas, sí las menciona, pero le abre la apertura a las personas vinculadas a la actividad del comercio exterior, de la importación o exportación. Ya más adelante te lo muestro justamente lo que algunos acuerdos tratados dicen sobre esta parte. Entonces veamos la parte, ya casi me toca, me quedan como 3 minutos para mostrarte la DAN, ¿ya? Te voy a mostrar la DAN. Dice, mira, en la DAN, en el formato DAN, DUA A, casilla 7, 7.22 y 7.23, señalo con flechas donde se aplica el contingente. Dice, solicitud de contingente en la DUA para importar. Para solicitar una porción a través de la DUA o la simplificada, el despachador de aduanas debe considerar primero el trato preferencial. El TPI, de la casilla 7.23 se refiere a que cuando haces negocios con China o Estados Unidos o cualquier otro país, tiene un código. Si es en el código norteamericano, 802. Si es en el código chino, 805. Cada país tiene un código. Se llama Trato Preferencial Internacional, TPI. Entonces, ¿qué quiere decir, jóvenes, señoras, señoritas? Que cuando en una DAN de un cliente aparece el TPI, estás en comercio internacional. Si el TPI no se enciende, estás en comercio exterior. Ahora dice, TM, tipo de margen, toneladas. Quiere decir que los países ofrecen cantidades, volúmenes que uno puede comprar hasta agotar el stock. Pasado esa tonelada métrica, ya no, el excedente paga lo normal. Ahora, los datos que se requieren para cada serie, o sea, para cada producto, se rigen según el procedimiento que la aduana aplica según cada acuerdo internacional que hemos suscrito. Bien, me dice, ¿se ha entendido la explicación para finalizar con esto, sí?
¿Has entendido esta parte? ¿Me dices si lo has entendido? Sí, Jeremy, perfecto. Los demás, por favor. Romina, muy bien. Michelle, de acuerdo. Yanira y Mabel, ¿lo han entendido? ¿Sí? Muy bien. Muy bien, Mabel. Yanira. Sí, Yanira, para finalizar. Bien, recordemos esto. Los países cuando tienen algo en demasía lo ofrecen bajo los acuerdos. Por eso te decía, el acuerdo del año pasado no es el acuerdo de este año. Entonces los países comunican. ¿Dónde sale comunicado esto? En el diario El Peruano. Entonces supongamos que Yanira es una tienda cárnica, una tienda que vende carnes, y se ha enterado que Paraguay y Argentina, como Brasil, tienen contingentes, o sea, tienen excedentes de la carne. Y entonces ellos han puesto topes en toneladas métricas. Entonces Yanira dice, yo me acojo. Primer elemento, debe considerar Yanira si tenemos trato de acuerdo con Brasil, con Paraguay o Argentina. ¿Para qué? Para que en la casilla 7.23 ponga el código llamado Trato Preferencial Internacional. Y efectivamente tenemos el ALADI, porque no tienes un tratado Perú-Brasil, Perú-Argentina, Perú-Paraguay, no hay. Lo tenemos suscrito a través del Mercosur, de la ALADI, de la CAN, tenemos participación sudamericana. Entonces, Yanira dice, compro carne a estos tres tíos. Y entonces coge la ALADI, pone el código ALADI donde están los tres países. Y entonces en la 7.22 de la DUA A, formato A, decide poner cuántas toneladas métricas va a traer. Y ahí lo pone, ¿no? 10 toneladas de Brasil, 10 toneladas de Argentina y 5 toneladas de Paraguay. Ya está. He nombrado países cárnicos. Entonces, dice, pero el trato que hace Yanira con Brasil, con Argentina y con Paraguay, entonces se va a regir de acuerdo a lo que ha dicho cada país. ¿Por qué? Porque a nivel de serie, a nivel de productos, no son, el producto es el mismo, pero los países son distintos y por tanto cada uno tiene un acuerdo distinto al ser aplicado en el ingreso. Listo, Yanira, ¿lo entendiste? ¿Entendiste, Yanira, la explicación? ¿Sí? Bien. Entonces, hemos dado inicio a la primera apertura de la clase de mecanismos del comercio internacional, de integración, y nos veremos ya el día que nos corresponde, que hoy día es miércoles, y nos vemos el día viernes, entonces, para continuar la segunda sesión. Recuérdense que son solamente 6 sesiones y acabamos el día 5. El día 5 es la evaluación, ¿ya? El día 5. Bien, muchas gracias, entonces nos estamos viendo la siguiente sesión de clase que es el día viernes. Bien, Jeremy, nos vemos. Muchas gracias, Jeremy. Buen día. Mabel Hurtado, bienvenida a la sesión. Michelle Altamirano, nos vemos en la siguiente sesión. Romina, gracias por la intervención. Y Yanira Otoya, nos vemos entonces la siguiente sesión de clase. Bienvenida al módulo entonces de preferencias arancelarias. Sí, muchachos, nos vemos entonces hasta la siguiente clase. Bien, gracias a todos. Cuídense, vayan repasando. Nos vemos pronto. Gracias a todos.